Continuamos en Tierra de Nadie, en esta noche en la cual con Rosana Escobar y el equipo estamos analizando lo último que tenemos en relación a los grupos criminales del norte y también el lamentable fortalecimiento del EPP a lo largo de esta historia, Rosana. Asimismo, que no sumó en cantidad, en números, decía la fiscal general, pero sí eso resulta mucho más peligroso porque ganan fuerza como un núcleo bien reservado, bien reducido, lo decían ambos, ¿verdad? El fiscal Delfino y la fiscal general del Estado también. Y para continuar con este tema, tenemos otros invitados generales retirados, Mario Restituto González y general Alfredo Machuca, uno, ¿verdad? En el caso de Restituto, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el primero, tengo entendido, y Alfredo Machuca, ¿verdad? Es comandante del Ejército del periodo Fernando Lugo. Buenas noches, gracias por acceder a nuestra invitación. Buenas noches, Gustavo, buenas noches, Rosana. Buenas noches también aquí a mi camarada el general González y a toda la respetada audiencia. Estamos a la orden. Bueno, general, es la situación que se dio con estos últimos ataques nos lleva a reflexionar un poco acerca de la historia de este grupo criminal. Y así como estaba remarcando Rosana, el general González fue el primer jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, el encargado de esta fuerza que se creó justamente para tratar de algún modo de disminuir la capacidad operativa que tenía el EPP en el norte del país. Hoy, ¿cómo está la situación? ¿Cómo usted ve desde su retiro, general? Buenas noches y mi saludo también a todos los televidentes de Tierra de Nadie. Yo quisiera también historiarle un poquitito, sí, corto, brevemente. El modus operandi no cambió. Cuando yo asumí, en agosto, el 24 de agosto, me nombra el presidente Horacio Carter a mí comandante de la Fuerza de Tarea. El 2 de octubre hay un atentado con un francotirador, le matan al suboficial Burgo, que era un policía que iba a una comitiva de derechos humanos para dar instrucción en el destacamento de Tacuatí a los policías y militares sobre derechos humanos para actuar la fuerza. Sí. El primer atentado. El segundo, en ese mismo mes, el 24, con una bomba, muere el comisario Escurra de Orqueta. Fue el mismo modus operandi. Ahora fue diferente, fue una garrafa cuando eso fue explosivo, con mucha carga. Después, ataque a patrulleras. O sea, es la misma forma, no variaron ellos la forma de lucha. Eso sucedió cuando yo era comandante de la Fuerza de Tarea. ¿Cómo nosotros encaramos? El presidente dio una directiva que había que invertir en la parte social por el pueblo, porque esa zona fue abandonada durante 50 años. El progreso estaba muy retrasado a lo que es Itapú, a lo que es Paraguarí, a otra zona. El norte estaba muy atrasado. Por eso la proliferación ahí fue más fácil de los grupos terroristas, criminales, háblase también los transnacionales que ingresan por la permeabilidad de nuestra frontera. Estamos hablando ya ahí de esos grupos de brasileros que vienen a delinquir en nuestro país. Y comenzaron los trabajos de hacer rutas, caminos, escuelas, fortalecer los hospitales que estaban muy abandonados en la zona. Ese fue el trabajo del Estado en forma conjunta sobre la población. Y a la Fuerza Armada se le encargó la lucha directa con los medios que teníamos. Para eso nosotros, para evitar los explosivos, llevamos los tanques del ejército, los Urutú, transporte de personal, que datan de 1980. Ahora ya tienen 41 años, ya necesitan un cambio. A lo que quiero llegar es que necesitamos invertir en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestras fuerzas de seguridad en el norte, para obtener mejores resultados y para evitar este tipo de ataques y que hayan víctimas. Pasa que se habla de una inversión también millonaria, general, muy cuestionada por este tipo de acontecimientos y por la falta de resultados
que seguramente en su ansiedad la ciudadanía requiere, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de inversión más falta en ese sentido? Y una pregunta que yo siempre lo quise hacer, ¿verdad? Como ciudadana. ¿Hay que entrar al monte? Bueno, ¿O hay que bordear? te voy a hablar sobre la inversión. Me encanta esa pregunta. ¿Por qué? Porque la inversión, ustedes saben cómo se formó o está formado el esquema de dinero de la Fuerza de Tarea, su presupuesto. La Fuerza Armada tiene un presupuesto de 277 millones de dólares. De eso se quita 7,4 millones de dólares y se le dio a la Fuerza de Tarea. El Ejército colaboró o sigue colaborando 40%. El Comando de Fuerzas Militares 40%. El Ejército 20%. La Fuerza Aérea y la Marina 15% y 10% el Comando Logístico. O sea, del mismo presupuesto de la Fuerza Armada va el presupuesto. Ayer escuché en diputado que por primera vez es un presupuesto adicional a la Fuerza Armada, que son aproximadamente 15 mil millones de guaraníes. Sí, 2, y algo millones de dólares, que primera vez lo que se aprueba para la Fuerza de Tarea en forma especial por esta situación. El resto es para difamar, para coartarle a la Fuerza Armada, para que sea burla en las redes sociales, que se gasta un montón de plata y no hay resultado. No se gastó nunca más de lo que es el presupuesto propio de la Fuerza Armada, nada de más. Disculpen que me... Entiendo perfectamente. Porque se especulan varias cosas ahí. Claro, pero como está diciendo el general González, general Machuca, la inversión nunca se ha dado en la parte logística, en lo que se necesita en cuanto a tecnología. Seguimos utilizando las mismas armas, los mismos vehículos, los mismos vehículos tácticos también de hace 40 años. Lo que hay que entender, lo que la ciudadanía tiene que entender, es que cualquier conflicto, sea la naturaleza que sea, siempre nos va a salir más caro que un estado de normalidad, que un estado de paz. Nosotros estamos viviendo un escenario de defensa interna que se ha caracterizado así por los documentos respaldatorios del empleo del elemento de combate de las Fuerzas Armadas en el orden interno. Ojo con eso, porque ahí está la cuestión. El tema del presupuesto, está bien, hay que pelear por el presupuesto y tiene que haber quien pelee por el presupuesto. Para eso están justamente las instituciones que deben de realizar los lobbies, lo que sea, como sea, y fundamentar y argumentar y obtener el presupuesto. Pero aquí estamos realmente ante una situación mucho más grave, el mal empleo del elemento militar en un escenario de defensa interna, que se caracteriza por la grave perturbación del orden y la lucha armada. ¿Instalada por quién? Por un grupo de sediciosos, de gente que se levantan contra la existencia misma del Estado, contra la autoridad legítimamente constituida, que reniegan a la Constitución Nacional y las leyes de la República, y se levantan en armas y con fines políticos e ideológicos pretenden acceder al poder por medio de las armas. En este escenario, el decreto número 103 del 24 de agosto del 2013, por el cual también se le nombra aquí al general González, yo recuerdo perfectamente que también estableció, por ejemplo, de que los elementos de la Policía Nacional y de la SENAP en el sector tenían que subordinarse al general González. ¿Por qué? Porque pasaba bajo control operacional del comandante del CODI, también creado por ese decreto. El CODI, el Centro de Operaciones de Defensa Interna, caracterizó la amenaza como de terrorista. Imagínense lo que hacen. Le circunscribe en 3 departamentos. ¿Quién es el terrorista que se te va a quedar, te va a pegar en tu casa y se va a quedar otra vez en tu patio? Lo más probable es que salga corriendo. Le ponen 3 departamentos. Ahí ya comenzó el primer problema serio y grave que tenemos y subsiste hasta hoy por una necedad. Hay que decir con todas las letras. La conducción política es terca, ignorante e inepta. Esa es la realidad. ¿Por qué digo? Porque ¿cómo está fundado el decreto? En el artículo 238, numeral 9 de la Constitución Nacional. Y cuando baja de la prelación, baja a la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna. De ella se desprende la ley 5036 del 22 de agosto del 2013, que amplía y modifica el artículo 2, 3 y 56 de esa ley 1337.
Y ese artículo 56 justamente le da la conducción de las operaciones militares y policiales en el sector al presidente de la República. Que después haya habido otras órdenes de carácter administrativo, ustedes saben que no tienen prácticamente ningún valor si es que de alguna u otra manera tiene una colisión con lo que está en el marco legal de mayor rango. Por ejemplo, así mirando el contexto, les puedo asegurar con toda propiedad, el comandante en jefe solamente tiene una función administrativa. ¿Por qué? Porque ese artículo legal le dice que esa FTC que va a ser organizada va a ser conducida por él, por el presidente. Sabemos que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, pero en cuanto a cargo y función son de naturaleza totalmente diferente. Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Yo ¿Cuál no es la tengo función? la capacidad, para terminar, sí. cerrar, ¿por qué digo función administrativa? La función administrativa es de proveer material y personal para la organización, composición y despliegue de una fuerza tarea conjunta que va a operar en el norte a cargo, bajo la conducción directa del señor presidente de la República. Claro. Así está. Claro, sin embargo, convengamos, general, Eso quiere decir... yo no puedo discutir con usted en cuanto a conocimiento táctico y también de inteligencia, ¿no? Pero creería yo que tanto las Fuerzas Armadas como los policías tienen ejercicio legal en todo el país, amén de este decreto, amén de elemento esta de ley. combate de las Fuerzas Armadas, no en el orden interno. Internamente no, pero la especial. policía sí, general. ¿Cómo? Ahora, no es que quiera restarle esa función a las Fuerzas Armadas también, pero se puede operar en Lo que caso pasa que es que tenemos, ley, disculpame, Gustavo. Sí. No, es que le tenemos, entiendo. nosotros, ese decreto debería haber estado fundado en el artículo 173 de la Constitución Nacional. Hablo así porque se caracterizó como un escenario de defensa interna y se caracterizó a la amenaza como terrorista. Por eso hablo así. Las mismas autoridades. Entonces, el artículo 173 habla de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas, concordante con el artículo 175 de la Constitución también, que habla de la misión constitucional de la Policía Nacional, la seguridad interna del país, concordante con el 231 numeral 9. Y cuando baja en la prelación, que baje en la ley 216/93 de Organización General de las Fuerzas Armadas, concordante con la ley 222/93 también, que regula la actividad de la Policía Nacional, o sea, reglamenta ese artículo 175. Entonces ahí que se desprenda un decreto. De ninguna manera que se saque la fuerza tarea del lugar, no. Claro. Pero Ahora, tiene que eliminarse esos tres departamentos. Tiene que ser en General. todo el ampliar. territorio nacional, Ok. en primer lugar. Volviendo al tema del EPP y de este crecimiento que tuvo, les quiero preguntar a ustedes dos que fueron, digamos, los que estuvieron operativamente trabajando, ¿cuál es el crecimiento que está teniendo en todas estas décadas? Y también de lo que se habla del acompañamiento político de algunos sectores. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, el crecimiento para mí es escaso. Ahora que se fueron hacia las comunidades indígenas, en el departamento de Amambay están reclutando más gente de esas parcialidades. Ahora están teniendo más gente de lo que están hacia Amambay y Concepción en ese límite. Están reclutando y usándolos también como logísticos. Realmente lo que hay que entender es que aquí tenemos un brazo armado y sí o sí, en este escenario, un grupo de terroristas, guerrilleros, subversivos, sediciosos, como le llamemos, terroristas están en los documentos actualmente, entonces sí o sí va a tener un brazo político que lo acompaña y está denunciado por todos los medios, por todas las redes. ¿Por qué no funcionan las instituciones? ¿Por qué no hacen las investigaciones? ¿Por qué no les apresan? ¿Por qué no los detienen? ¿Por qué no pierden sus fueros si es que realmente son los que están en el Congreso? Pero no soy yo el que voy a decir si es culpable o no. Para eso están las instituciones. Y también va a tener un grupo logístico que es lo que realmente le da sostén. Y eso de la Asociación Rural del Paraguay, de la FEPRINCO, de la Unión de Gremio y la Producción, deben de dejar un poco también la hipocresía de lado, porque ellos saben que sus asociados son los que les sostiene con el impuesto revolucionario que también citó una autoridad anteriormente, la que nos precedió aquí en esta presentación,
que existe, es un secreto a voces. Y eso es lo que les sostiene a esta gente. Ellos en un grupo, o imagínense. Sea, hay brazo político entonces general, Imagínense, hay vínculos políticos por lo que usted está diciendo. ¿Cómo? O sea, hay vínculos políticos, Claro. existe un satélite, un poder político que está... Claro, si sus objetivos son políticos, ideológicos, él quiere acceder al poder, pero reivindicando la lucha armada, que no corresponde a un Estado social de derecho, que es lo que, en el cual nosotros estamos viviendo, conforme a nuestra Constitución. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, imagínate si son 20, yo con 3 grupos de A2 te puedo hacer en un mismo momento sincronizadamente 3 atentados de esta naturaleza que estamos viviendo. Y vamos a seguir viviendo, ya le he dicho a varios de sus colegas, y vamos a seguir viviendo esta situación. Y uniformados, militares y policías, bajo el régimen de obediencia, mal conducido por la conducción política, por la clase política dirigencial, van a seguir muriendo y enlutando a su familia. Esa es la realidad. Aquí hay que emplear la estructura de las Fuerzas Armadas a nivel del territorio nacional, con énfasis en el norte. Entonces sí vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, es una operación que no se hace. Aquí Rectitud me puede decir tener libertad de acción en Rectitud, ¿no? No, yo sé que tiene mucha disciplina. Sí. Por ejemplo, aquí, ¿con qué capacidad tiene la Fuerza de Tarea Conjunta de llevar adelante una operación de interdicción real? ¿Qué implica interdicción? Negar totalmente el acceso a la zona roja, a la zona delimitada como roja, negar el acceso y la salida de ese lugar, sea de elementos extranjeros, sea de nacionales, sea autoridad. Nadie pasa la línea establecida, el perímetro establecido en esa zona roja, ni entra. Y después eso se va estrechando. Es la técnica y táctica de empleo de la fuerza contra la guerrilla. ¿No existe eso, General González? Bueno, ahora, para hacer eso, no tenemos la capacidad, ni los efectivos necesarios, ni los medios para hacerlo así. Totalmente. Por eso, ¿cuál fue en el análisis estratégico que hizo el presidente con el Estado Mayor cuando me nombraron a mí? Y yo estaba en ese análisis, bueno, vamos a hacer una fuerza pequeña para actuar y una inteligencia para localizarlos. Ese es el camino estratégico y sigue siendo el camino para no afectar a la gran cantidad de poblaciones inocentes que están ahí. El 99,9% no está metido. Claro. Y ahora, la gente confía en el norte. No es que el norte lo estamos perdiendo, ya es tierra de nadie. No. ¿Por qué? Porque hay gente invirtiendo fuertemente y ese es el camino. El presidente Horacio Cartes está invirtiendo en una cementera más grande de la República del Paraguay. Ahora, hay un grupo extranjero con Zapag que están invirtiendo Una empresa celulosa que va a dar fuente de trabajo a un montón de gente. Los frigoríficos, o sea, la zona está produciendo, la zona produce, pero se invierte poco en seguridad y eso tiene que ir, el desarrollo tiene que ir de la mano con la seguridad. Por ejemplo, este es un mensaje que lamentablemente la mayoría de los sí, congresistas no quieren está de escuchar. acuerdo. La Claro. Fuerza Armada se mantiene sin ninguna inversión. Vamos a mirar la inversión de la Fuerza Armada. Va bajando, cada vez menos presupuesto, cada vez menos, solamente gastos, sueldos, salarios, y eso y para comer lo que tiene, pero nada de inversión. Derriba totalmente el discurso político de muchos que quieren acabar con la FTC ahora en la zona Ahí del va a norte. ser una tierra de nadie ese territorio. Tienen Ahí intereses va a ser creados. una tierra de nadie. Pero por Porque lo que tienen intereses dice creados. el general Machuca, no se hace lo que se tiene que hacer. Eso es lo más grave del asunto. Más plata, menos plata, no sabemos, se puede discutir, pero lo que dice el general Machuca, que no se hace Pero lo que se tiene que otra hacer, cosa. que es sitiar básicamente Sí, lo la que acaba de jurisdicción. decir González, justamente, la inversión va, pero mientras le tenés la amenaza activa, ahí vos también estás en un estado de incertidumbre permanente, vas a invertir tu capital, pero algunos pocos van a ir a invertir. Un inversor extranjero, por ejemplo, serio, responsable, que quiere realmente venir e invertir aquí, va a hacer un análisis de riesgo en el lugar donde menos va a ir en ese lugar. Es así. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero se van, Sí, pero se van los brasileros, se van los que tienen los ojales, se van los que tienen otro tipo se van los paraguayos. Como citaste, Zapag, el presidente Cartes, yo sé, están invirtiendo grandes, pero son paraguayos.
inversores extranjeros no se van a ir. Al hacer el análisis de riesgo, mientras esté activa la amenaza ahí, nadie se va a animar a invertir. Y el que invierte, que me disculpen, pero yo como ciudadano pienso así, es porque de alguna u otra manera también pueden estar de alguna manera accediendo a un impuesto revolucionario, eventualmente. ¿Por qué no pensar así? Si así, ¿qué pasó con la muerte de este policía? En esa estancia, 2 días antes se fueron 4 personas a decirle, no pagaron, no, perdón, el tema del piloto secuestrado y que fue liberado, el piloto, esa estancia. 3 o 4 días antes se fueron a la estancia a decirle, claro, ¿qué pasó pero con el se impuesto? comprobó en general que fue un autosecuestro finalmente, ¿verdad? Se nos fue el tiempo, pero yo quiero agradecerle. Este es un tema apasionante que nos va a llevar horas realmente a hablar y le vamos a seguir invitando para que escuchemos el análisis técnico, táctico que ustedes realizan. Les agradezco por el tiempo. Solo la fuerza disuade el conflicto. La debilidad lo invita, lo incentiva, lo instiga. Y vamos a seguir teniendo esto. Y lastimosamente son familias de soldados paraguayos bajo el régimen de obediencia, que le importa poco la condición política, son las que quedan enlutadas. Esa es la realidad. Y ellos, porque están bajo el régimen de obediencia, tienen que tener alguien que hable por ellos. Y nosotros somos la voz de los sin voces. Y General González, en una línea, ¿qué hay que hacer? Simple, en emplear castellano la puro. estructura de las Fuerzas Armadas, conforme a lo que dije, artículo 100, no sacar, no abolir el decreto por el momento, no, hacer un decreto nuevo, ¿verdad? Elaborar un nuevo decreto, conforme al 238, numeral 5 de atribución del presidente de la República, elabora un nuevo decreto, y en ese decreto que se funde en el artículo 173, el 175, el 238, numeral 9, y cuando baja la prelación, que baje en la ley 216/93 de las Fuerzas Armadas, el artículo 7 y el artículo 35 le ampara suficientemente al comandante en jefe, porque le permite darle misiones específicas a las Fuerzas Armadas. Y también el artículo 7 habla claramente de que si en caso de los organismos de seguridad son sobrepasados, las Fuerzas Armadas pueden entrar a intervenir. Por tanto, de ahí puede desprenderse un nuevo decreto. Una vez que testó ese mismo decreto, al final le deroga este decreto, la Fuerza Armada continúa ahí, se reorganiza todo y el énfasis va a caer sobre el comandante. En este caso, el que tiene la zona afectada es la zona del primer cuerpo de ejército. Va a caer sobre ese con énfasis y se refuerza ese elemento con sus 3 divisiones, ¿verdad? Y les puedo asegurar que vamos a cubrir todo el territorio y estos van a tener que correr al norte del río Apa y no van a volver nunca más, o si no, van al cielo o al infierno. General González, ¿qué hay que hacer? Cortito, Por favor. invertir en inteligencia, no hay otra. Les despedimos, muchísimas gracias por su tiempo y por Muchas gracias. Muchas gracias. Buena complementación. Comentario. Muy bien, muchas Excelente. gracias. Los generales Mario Restituto González y Alfredo Machuca. Rápidamente, en el próximo bloque vamos a estar con Liliana Urbieta y Beatriz Denis, familiares de víctimas de secuestro.